Desde el Grupo de Investigación Neuroplasticidad y Aprendizaje de la Universidad de Granada os presentamos hoy una reflexión sobre el abordaje futurista de los trastornos de comportamiento alimentario partiendo de los procesos emocionales implicados en los patrones alimentarios poco saludables. Por supuesto, comer es una actividad fundamental para la supervivencia. Sin embargo, cuando hablamos de comportamiento alimentario, es decir, de nuestras preferencias y aversiones, sin duda dos procesos psicobiológicos básicos tienen un papel destacado. El aprendizaje gustativo, como un proceso a través del cual adquirimos nuevas conductas ante sabores como resultado de la experiencia, y las emociones, entendidas como reacciones psicofisiológicas que permiten nuestra adaptación ante estímulos ambientales. En nuestro grupo de investigación, entre otras líneas, trabajamos y desarrollamos investigación translacional para comprender y entender mejor los mecanismos de aprendizaje gustativo que aparecen o subyacen a las restricciones extremas de alimentos. Creemos que este tipo de investigación translacional es una vía fundamental para desarrollar conocimiento científico con implicaciones potenciales en la práctica clínica, combinando de manera bidireccional y directa las investigaciones clínicas en pacientes que sufren trastornos alimentarios como anorexia nerviosa y bulimia y modelos básicos en investigación básica, tanto en animales como en seres humanos. Aunque restricciones bien en el tipo o en la cantidad de comida la observamos en la población en general, no hay nada más que recordar cuando hacemos dieta, en los trastornos de comportamiento alimentario esas restricciones son extremas, son patológicas e implican muchas veces malnutrición o desnutrición. Es cierto que especialmente se caracteriza esta restricción extrema en aquellos trastornos llamados de anorexia nerviosa, pero también, aunque no sean de forma primaria, bulimia nerviosa y otras formas de trastornos alimentarios también observan estas restricciones, junto con compensaciones o atracones alimentarios. La pregunta clave aquí es entender cuál es el mecanismo de adquisición y de mantenimiento de estos trastornos alimentarios, especialmente en nuestro grupo enfocado a la restricción de alimentos. En las clasificaciones internacionales es cierto que siempre se aboga por recurrir a mecanismos de miedo, procesos emocionales de miedo, miedo a engordar. Por eso los pacientes evitan ingerir alimentos calóricos. Pero lo que estamos viendo en datos recientes y en investigación en nuestro laboratorio es que no solo el miedo, sino otras emociones también juegan un papel fundamental, como por ejemplo las respuestas de asco. Pensemos por ejemplo en una persona que evita un alimento porque anticipa, predice que le va a producir una respuesta alérgica. En este caso, la emoción de base sería el miedo. Y estaríamos conceptualizando con este ejemplo un caso de aprendizaje de evitación del sabor. Pero también podemos entender otra persona que evita ese mismo alimento en esa misma circunstancia no por miedo, sino porque le produce una respuesta de asco, porque la última vez que lo ingirió le generó malestar gastrointestinal. En este segundo ejemplo estaríamos hablando de un aprendizaje aversivo gustativo. Aunque cuando rechazamos un alimento por miedo o por asco, la supresión en la ingesta es difícil de distinguir, sea por un mecanismo o por otro, sí tenemos una herramienta metodológica que nos ayuda especialmente, y en este caso son las expresiones faciales únicas asociadas a esa emoción. Capturando y analizando esas emociones, sí podemos determinar qué mecanismo estaría funcionando y, por tanto, ir más allá a la hora de determinar cuál es el mecanismo patológico en un paciente u en otro. Recordemos que las emociones organizan sistemas psicobiológicos que incluyen tanto respuestas centrales y periféricas del sistema nervioso como manifestaciones comportamentales. Y aquí, especialmente, las expresiones faciales ocupan un lugar predominante. En el caso de las expresiones faciales, es preciso mencionar que el rostro humano consta de 43 músculos, unidos a la parte frontal del cráneo. Y estos músculos tienen entre sus funciones transmitir información emocional a los demás. Pues bien, a partir del análisis de la activación de estos músculos podemos tener un índice comportamental de la experiencia emocional. Así, el placer
puede ir vinculado con la sonrisa y analizado a través de unidades musculares faciales implicadas como puede ser el músculo cigomático, el miedo con los ojos abiertos, cejas levantadas y fosas nasales dilatadas, jugando un papel fundamental el músculo corrugator, o en las versiones gustativas podemos imaginar cómo cerramos los ojos, bajamos las cejas y arrugamos la nariz, en este caso músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Nuestro laboratorio trabaja con el registro y análisis de unidades musculares faciales para identificar la expresión emocional o la emoción que está a la base. En este caso, para ello utilizamos medidas directas como los registros electromiográficos faciales o el registro de expresiones faciales y el análisis automatizado de las mismas. En este caso, en el segundo, en el registro y el análisis automatizado de expresiones faciales, nos va a permitir salir del laboratorio a la vida real y poder tener una medida de qué es lo que está ocurriendo en condiciones y en situaciones reales de nuestros pacientes. Así, a través de test de reactividad orofacial, durante la degustación de diferentes alimentos, podemos capturar esas expresiones faciales. Y si pensamos, por ejemplo, en el caso de los dulces, las respuestas faciales van a ser muy diferentes si estamos trabajando con niños, con adultos sanos o con pacientes. Los primeros van a tener una emoción positiva de placer ante esos dulces, mientras que los pacientes, entendiendo que tiene calorías y que puede aumentar su peso, van a tener una respuesta de miedo. En términos de utilidad clínica, podemos así empezar a identificar si es el miedo, el asco o el placer la emoción que está a la base de los diferentes trastornos alimentarios. Y lo cual, como digo, es fundamental para el tratamiento, pues no es lo mismo extinguir el miedo que contracondicionar una respuesta de asco. Para el análisis de las unidades musculares faciales, nuestra herramienta de análisis tiene un algoritmo integrado que nos permite indicar cuál es la emoción general y cuáles son las unidades de acción específicas que activan esos alimentos, entendiendo por unidad de acción uno o varios músculos faciales implicados en el cambio en la apariencia facial. Triangulando tanto las respuestas comportamentales como las respuestas fisiológicas periféricas y centrales, estamos en condiciones de avanzar hacia un futuro en el tratamiento y prevención de trastornos alimentarios, captando y analizando esas expresiones faciales en tiempo real y en condiciones de la vida diaria. Esto es lo que nos permitirá para cada paciente hacer una intervención personalizada y de precisión, entendiendo de una manera global los procesos psicobiológicos que subyacen a los trastornos alimentarios. Derivándose de estos datos, de expresiones faciales, podemos empezar ya a entender si hay un mecanismo de aprendizaje de evitación al sabor ligado al miedo o, por el contrario, un mecanismo de aprendizaje aversivo-gustativo ligado al asco. Cuestiones fundamentales, como digo, para llevarlo a la práctica clínica.